Vamos a orar para así tener la predicación de esta mañana. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana agradecemos tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por Cristo, gracias por la cruz. Gracias porque nos amaste en Cristo en el pasado eterno, Dios. Gracias. Señor, te pido que hable a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos entender en esta mañana que no podemos hablar de la plenitud de Dios en nosotros si nosotros no nos sometemos a tu voluntad. Que esa plenitud de Dios es que Dios gobierna nuestros corazones. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, a aplicar tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando, Señor, y que tu Espíritu Santo aplique esa palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana ya vamos a lo que es la última parte o la quinta parte de lo que es el tema que hemos estado tratando de la plenitud de Dios. Ya esto es los versículos del versículo 14 hasta el versículo 19 de la carta a los Efesios y hemos estado analizando todos estos textos bíblicos y hoy, ¿verdad? Vamos a culminar esta sección de lo que es la plenitud de Dios. Y quiero que lea conmigo en Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 19. Y dice el texto de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Hoy vamos a estar solo viendo los últimos dos versículos bíblicos, que es el versículo 19 y el versículo 18 y versículo 19. En esos versículos, en los versículos 18 y versículo 19, en medio de esta oración que el apóstol Pablo está haciendo aquí en Éfeso, en la carta a los Efesios, Pablo dice que arraigados y cimentados en amor, nosotros podemos ser capaces de comprender todo el amor de Dios. Y es lo que Pablo está presentando aquí, es no presentando, está tratando de presentar la totalidad del amor de Dios, y por eso el apóstol Pablo recurre a la figura de la plenitud de Dios. Yo, de manera particular, yo no creo que aquí el apóstol Pablo nos está dando categorías de amor. Eso no es lo que está haciendo el apóstol Pablo, dándonos categorías del amor, distintas categorías, no. Yo creo que más bien Pablo nos está llevando a nosotros a comprender y a entender todo el amor de Dios, la totalidad del amor de Dios, que a nosotros nos resulta incomprensible, a nosotros nos resulta difícil poder entender todo esto y todo lo que podamos nosotros decir hoy, todo lo que podamos decir el resto de nuestras vidas, va a quedar corto a lo que es realmente el amor de Dios. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Es tan ancho que abarca, dice Pablo ahí en la misma carta que estamos leyendo, que es tan ancho que abarca a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles, quienes ahora, en vez de ser enemigos, ahora pasan a ser parte de un mismo cuerpo por medio de la fe. Podemos decir entonces que el amor de Dios lo abarca todo,
que el amor de Dios lo llena todo, que el amor de Dios es tan ancho que no hay nada que quede fuera del amor de Dios. Pero la longitud del amor de Dios. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y esto nos muestra una línea directa desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros hemos sido salvos, nosotros somos salvos y somos salvos por gracia y por los méritos de Cristo. No hicimos nada que nos pudiera garantizar o que nos pudiera hacer merecedor de nada. No hicimos nada para ello. Nosotros podemos ver incluso la altura del amor de Dios. Esa altura del amor de Dios que dice el apóstol Pablo que nos bendijo en Cristo con toda bendición espirituales. No es que vamos a hacer, que quizás, que es posible, que no, nada de eso. No hay duda de eso. Es que ya nosotros, como iglesia, como creyentes, somos bendecidos en Cristo. La bendición es nuestra. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Es Jesucristo la razón de esa promesa, y es Jesucristo la razón de la bendición que nos da a nosotros. Por eso nosotros no podríamos hacer ni podemos hacer nada que nos haga merecedor, porque la razón es Jesucristo. La razón es Él, la razón no somos nosotros. Y nosotros podemos decir también que la profundidad del amor de Dios, nosotros podemos verla. Ahora, ¿cómo podemos verla? En el que Él extiende su amor a lo más bajo. Él extiende su amor a lo más vil. Él extendió su amor a lo menospreciado. Dios se humilló hasta lo sumo con la finalidad de acercarse al pecador. Se humilló hasta lo sumo. Por eso dice Filipenses, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice luego, concluye diciendo esa línea, que se hizo semejante a los hombres, que se humilló hasta lo sumo. Y la parte ahí es la humillación de Cristo. Dios se humilló y se humilló hasta lo sumo para acercarse al pecador perdido. El amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento humano. El amor de Dios es un amor que proviene de una fuente inagotable, porque es un amor que proviene de Dios mismo. El amor de Dios es un amor extraordinario. El amor de Dios es un amor asombroso. Y la palabra extraordinario y la palabra asombroso no encajan realmente en lo que Dios es. Quedamos cortos. Dios es un Dios asombroso y exageradamente extraordinario. Y cuando nosotros conocemos el amor de Dios es cuando a nosotros nos hace clic esto. Porque el amor de Dios nos hace ver nuestra condición. Y nosotros sabemos que si Él, siendo Dios, siendo el soberano de la creación, siendo el soberano del universo, se humilló por sus criaturas, ¿cuánto más nosotros? Nosotros deberíamos mostrar esa clase de amor con que Dios nos amó a nosotros, demostrar esa clase de amor y mostrarla a nuestros hermanos. Pero el texto aquí en esta parte está hablando del amor de Dios, pero del amor que Dios tiene por nosotros, no del amor que nosotros tenemos por Él. Es el amor de Dios hacia nosotros. Estamos hablando del amor de Cristo hacia mí, del amor de Cristo hacia ti. Ese es el contexto. Que Dios te ama tanto que vino y ocupó su lugar, y una muestra de su amor es que fue colgado en la cruz por tus pecados. El amor de Dios, reitero, es simplemente asombroso. Tan simple como eso.
Había hace un tiempo, no recuerdo, un año, 2 años, no recuerdo exactamente el tiempo que era, que un supermercado del país puso una oferta de que tú ibas y hacías una compra y ellos te daban lo que tú gastabas en la compra, te lo daban en bono. Por lo menos eso era lo que se entendía en la publicidad. Y Juan Francisco y yo vimos la publicidad, ustedes saben, huyendo nos fuimos para el supermercado. Pero como Juan Francisco, usted sabe que es un tipo más avanzado que yo, me dijo, espérate, yo voy a pagar lo de los dos con la tarjeta. Y así hacemos una sola compra. Bueno, el supermercado estaba como que era regalando que estaban. Tanta gente que había. Sin embargo, cuando nosotros salimos para allá, que íbamos por el camino, íbamos charlando muy contentos y hablando muy bien del supermercado. ¿Qué es el supermercado? Vino a romper todos los esquemas. Y Juan Francisco recuerdo que iba muy, ¿verdad?, charlando mucho, contento, porque caramba. Y me decían, no, 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 no. Esa gente van a quebrar todo el mundo aquí. E íbamos ambos por el camino tirándole flores al supermercado. Nunca se había visto eso en este país. Y yo recuerdo que muy conversador, hasta bromeando en el camino. Llegamos al supermercado y él me dice, pastor, no se preocupe, yo voy a pagar con la tarjeta. Después usted me da lo que usted gaste. Tranquilo. Porque la idea era poder aprovechar la oferta que había. Y me dice así, ustedes conocen a Juan Francisco, coja lo que usted quiera. Que total, en la próxima compra nosotros empatamos. Yo, medio tímido, porque siempre que se trata de dinero yo estoy como medio tímido. Y él me reitera, no tenga miedo. Cogimos, llevamos un carrito en realidad modesto, no fue un carrito de 3 plantas, no, modesto. Yo tenía mis interrogantes, todavía mis dudas, pero bueno, cuando llegamos a la caja, que Juan Francisco llega a la caja y paga, se da cuenta de algo al pagar, que no era como se había dicho en la publicidad. Que el monto que nosotros compráramos, teníamos que volver a hacer una compra de ese mismo monto y nos iban a hacer un descuento como de, no recuerdo si eran de 8,500 pesos, algo así era. Imagínense, había que hacer una compra del mismo monto que hicimos ese día y fue algo que lo hicimos entre los dos. No le tengo que decir. Salimos depresivos del supermercado. Juan Francisco no volvió a hablar como a 3 esquinas después. Yo no me atreví a romper el hielo porque lo veía muy decepcionado. Y a coro dijimos juntos los dos, qué engaño. Nosotros que queríamos otra cosa y este supermercado no sirve para nada. Se han dañado porque ellos eran muy buenos. Y nosotros que pensábamos que esto es bueno y por ahí empezamos. Mi hermano Juan tragaba en seco. Miraba para todos lados como tratando de buscar un consuelo. O tratando de salir corriendo, no sé. Lo cierto es que el palo estaba dado y ya nosotros habíamos caído en el gancho. Y si usted analiza lo que sucedió ahí, fue una publicidad engañosa. Se nos dijo una cosa y en realidad era otra cosa. Y hay gente que cree que con Cristo pasa algo así, que es publicidad engañosa y no lo es. Porque es que es demasiado bueno lo que estamos diciendo como para que sea verdad.
Y nosotros nos damos cuenta de la realidad cuando nosotros estamos experimentando el amor de Dios. No es publicidad engañosa, es real. Dios nos ama y nos amó de tal manera que murió por nosotros en la cruz. El amor de Cristo para con nosotros, hermano, es un amor incomprensible. ¿Cómo es posible que alguien ame al malo? Solo las madres hacen eso. ¿Verdad? La madre. Mi hijo no roba motor. ¿Recuerdan? Sí. Él hace de todo lo que usted se imagina, pero esta parte no. Alcahueta que son las madres. Pero bueno, ¿quién ama al malo? Dios nos amó a nosotros. Nosotros los humanos amamos solamente a los que nosotros entendemos que son buenos o a los que nosotros entendemos que se portan bien. A esos nosotros no tenemos cierta consideración. Bueno, el Señor amó a quienes no lo amaban. El Señor amó a quienes estaban enemistados con Él, sin esperar recibir absolutamente nada de nosotros. Nosotros damos las cosas esperando recibir recompensa de la persona que nos los da, esperando recibir un día por lo menos una retribución. Un día yo vi llorando a un niño y me le acerco y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que yo le di de mi merienda a él. Digo, sí, pero ¿y qué pasó? Que él se comió la de él y no me dio a mí. Un trueque. Y nosotros vemos a un niño y decimos, wow, pero que este niño, no, que nosotros somos así. Yo te doy, pero es para que tú me des. Es un trueque, es una especie de intercambio, aunque no lo decimos. Yo te doy espejito y tú me das oro. Eso como que se ha repetido de manera constante. Yo te doy algo, pero tú debes devolverme por lo menos el favor, por lo menos en público, tú tienes que agradecerme el favor que yo te estoy haciendo. Eso es un intercambio. Los seres humanos no hacen las cosas sin esperar nada a cambio. Y eso es así. Mira cómo me trata. Después de tantas cosas que yo he hecho por él, después de tantas cosas de yo haber hecho por ella. O sea, tú tratas bien para que te traten bien. O el cristiano debería tratar bien para mostrar el amor de Cristo por medio de sus acciones. ¿Cuál de lado hacemos? Tú me das y yo te doy. Esa es la actitud del ser humano, pero esa no debería ser la actitud del creyente, porque el creyente ahora tiene una contracultura. Tú me das, yo te doy. No, el cristiano te da aunque tú no le des, o debería ser así. Pero para el Señor amarnos, ¿qué usted cree que el Señor iba a esperar de nosotros? ¿Qué usted cree que nosotros le íbamos a tener que dar al Señor? ¿O qué necesitaría el Señor de nosotros? Absolutamente nada. El Señor nos dio la vida, el Señor nos regaló este mundo para que nosotros vivamos en Él. El Señor nos dio la salvación, el Señor nos ha dado todo, absolutamente todo cuanto nosotros tenemos. ¿Qué pudiéramos nosotros darle a Él? O la pregunta sería, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Veamos cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y la idea de Pablo aquí es que el Señor nos ha abrazado con su amor. No es que nosotros abrazamos al Señor, no. El amor de Cristo nos ha abrazado y no nos podemos zafar de Dios. No nos vamos a poder zafar del amor de Dios. No vamos a poder. Nada de lo que nosotros podamos enfrentar en esta vida nos hará soltar de Dios, porque nosotros no tenemos agarrado a Dios. Dios nos tiene agarrado a nosotros. No hay nada difícil para nuestro Dios. No hay nada imposible para el Señor. Nosotros tenemos la victoria garantizada porque Cristo venció. Nosotros somos más que vencedores. Y en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tormentas de la vida, en medio de las crisis de la vida, nosotros no estamos solos. El Señor, que es poderoso, que es eterno, que es incomparable, que es sublime, que es nuestro todo, Él es nuestro refugio. El salmista decía, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por ello, cuando la situación se torne dura, cuando la situación se torne compleja, abramos los ojos, porque no tenemos que correr. Tenemos un poderoso refugio llamado Jesucristo. Tenemos esperanza y tenemos salvación en nuestro poderoso Salvador. Y Él ha colocado su amor en nosotros. Por amor a Él, Él nos ha salvado y nos ha llenado a nosotros de ese amor. Somos lo que nosotros somos por gracia y misericordia de nuestro Señor. Por eso dice nuestro texto, y volvamos a nuestro texto, 18 y 19. Para que seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo hacia el creyente está basado ¿en qué? En lo que el creyente pueda hacer, en lo que el creyente pueda decir, en cómo el creyente se pueda sentir. Nosotros que hoy estamos de una manera y al otro día estamos de otra. Nosotros que nos estamos riendo ahora y 3 minutos después, chanceándolo, ya nosotros hemos cambiado y estamos de otra forma. Nosotros que somos fluctuantes, que el viento nos lleva por doquiera, depende de nosotros ese amor de Cristo hacia nosotros. No, el amor de Cristo hacia el creyente está basado en la naturaleza de Cristo, y por eso que su amor es un amor eterno, es un amor que perdura para siempre, porque está basado en la naturaleza de Cristo. El hombre ama, reitero, cuando él sabe que él puede recibir algo a cambio. Sin embargo, Cristo nos amó sabiendo que Él no iba a recibir absolutamente nada de nosotros. Tampoco lo necesita. No tenemos nada que darle que pueda garantizarnos a nosotros el favor de Dios. Es por gracia, misericordia. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente, y es así como el creyente se convierte ahora en una fuente de amor. Porque la fuente del amor verdadero, la fuente inagotable de ese amor es el Señor, y ahora el Señor vive en nosotros, y ese amor ahora fluye en nosotros, y todo el mundo tiene que ver que el amor de Dios está fluyendo de nosotros como un manantial de vida. Nosotros entonces seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Si hay algo extraordinario y complicado de entender a la vez, oiga qué combinación, complicado y extraordinario a la misma vez, es que el creyente esté lleno de toda la plenitud de Dios. Y es posible, mis hermanos, que nosotros no entendamos esto. Como entienda lo 100% posible, que quien está predicando no entiende todo lo que implica esto.
Pero aún así, sin comprenderlo, creemos lo que el Señor nos ha dicho. Estar lleno de la plenitud de Dios. ¿Qué significa entonces? Estar totalmente dominado por el Señor. Dominado por Dios en su totalidad. Eso es lo que significa. Cuando Pablo dice que la razón es que nosotros seamos llenos de Dios en su oración, está Pablo diciendo que la razón es que nosotros seamos dominados en su totalidad por Dios, que nosotros estemos sometidos y dominados por Dios. O sea, que nosotros estemos bajo el poder de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Quién es el rey del reino? Jesucristo. Y es Jesucristo quien gobierna el reino de Dios. Es Jesucristo quien debería regirnos. Es Jesucristo quien debería ser la voz de mando en nosotros. Él es el rey. Nosotros somos los súbditos. Y nosotros deberíamos estar conscientes de que nosotros estamos bajo el control de nuestro Señor. Deberíamos estar conscientes de eso. Un creyente que es gobernado por Cristo debería ser un creyente sumiso, que hace a un lado su ego, que echa a un lado su ego y trata de imitar la humildad de su Señor. Un creyente que es gobernado por Cristo es un creyente que está dispuesto a sacrificar todo para vivir una vida que agrade a su Salvador. Si yo estoy gobernado por Cristo, entonces yo debo buscar las cosas que Cristo me indica que yo debo buscar en la Escritura. Si somos gobernados por Cristo, eso tiene que verse. No es que no, mira, yo tengo una relación con Cristo tal, que eso entre nosotros nadie tiene que enterarse, por eso nadie se tiene que dar por enterado. No, tiene que verse. Tiene que verse. Si tú te juntas con Cristo, tiene que verse. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés subió al monte y cuando Moisés bajó, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Moisés tuvo que taparse el rostro porque estaba con Dios. Cuando nosotros estamos con Cristo, ¿cómo se puede evidenciar que nosotros estamos con Cristo? Pedro estaba con Cristo. Y cuando a Pedro le dicen, tú eres, y él dice, yo no soy de esa gente, y empieza a decir todas las malas palabras que se habían inventado en ese tiempo. Ahora no, ahora el arsenal es mayor. Pero las que habían en ese tiempo, todas las dijo él. Y decían, mira, hasta maldiciendo se parece. Se parecía tanto a Cristo que hasta maldiciendo se parecía a Cristo. No podía despegarse el amor de Dios. Y eso debería pasar con nosotros. Que nos parecemos tanto a Cristo, cuando peleamos nos parecemos a Él. O deberíamos parecernos a Él. Cuando discutimos deberíamos parecernos a Cristo. Cuando nos incomodamos. Cuando nos llenamos de ira. Cuando alguien no nos cae bien. Que se pueda reflejar que a pesar de nuestra concupiscencia, el amor de Dios sobrepasa. El cristiano gobernado por Cristo es un cristiano que no debería mentir, que no debería hablar mentira. Es un cristiano que no debería centrar sus necesidades simplemente en este mundo. Porque él sabe que su Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y a veces andamos por la vida como si no confiamos en el Señor. Y andamos por la vida como pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora no tengo esto. Y ahora no tengo lo otro. Ay, hermano, oren. Ay, hermano, tal cosa. Ay, hermano, confiemos que tenemos un poderoso Salvador que es nuestro refugio y es nuestro proveedor. Confiemos en el Señor. Que el Señor ha de hacer su voluntad en nosotros. ¿Recuerdan a la viuda en Zareta? Ella tenía un puño de harina y un poquito de aceite para hacer una torta y echarse a morir, como ella misma dijo.
Y cuando llega el hombre de Dios, le dice, ok, prepárame una torta, pero prepárame una torta a mí primero. Eso suena como que, ¿cómo así? Pero mi hijo y yo nos vamos a echar a morir porque no tenemos más nada. Y tú nos estás diciendo que te demos lo único que tenemos. Es como si Elías le estuviera diciendo, pon tu fe en función. Obra en fe, que tú tienes un Dios poderoso. Y Dios va a obrar y Dios va a hacer. Y ella le hizo la torta a Elías. ¿Y qué pasó? No escaseó ni la harina ni el aceite. Se le multiplicó. Confiemos en el Señor, hermanos. Tenemos a un Dios todopoderoso. El que es gobernado por Cristo no engaña. Y no engaña porque Él sabe que todo lo que tiene es de su Señor. Y que debe honrar a su Señor con la forma en la que Él se conduce en este mundo. Que debe reflejar a su Señor en todas las áreas de su vida. Una persona gobernada por Cristo es una persona que ora. Es una persona que lee las escrituras porque sabe que no puede confiar en sí mismo y sabe que no tiene la fuerza suficiente para andar en este mundo y que necesita depender del Señor en todo. Es una persona que ama al prójimo. Es una persona que no es egocéntrica, sino que todo lo contrario, pide perdón. Que si choca a alguien en el supermercado, Dalia, le dice, excúseme, perdón. Ayuda al necesitado. Eso hace un creyente que se parece a Cristo. Dios, ¿por qué nos escogió? Hay quienes dicen, Dios te escogió porque Dios sabía. Yo he escuchado gente diciendo, Dios me escogió porque Dios sabía que de mi familia el único que servía era yo. Sí, yo he escuchado gente diciendo eso. Y he escuchado gente diciéndole a otro, Dios te escogió a ti porque tú eras lo mejor que había ahí. Y la gente se pone así, se siente como grande, porque se siente, ¿verdad? Se le está alimentando el ego. Como Dios sabía quién era tú, sin embargo no es así. Exactamente Él nos escogió a nosotros porque no servíamos para nada. Él escogió la escoria, lo vil, lo menospreciado, lo que no servía del mundo, lo escogió para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Para que nosotros tengamos que decir, wow, es incomprensible cómo Dios me puede amar a mí que soy tan malo. Y no todo lo contrario, decir, es que el Señor me amó a mí porque es un tipo que es la talla de hombre que yo soy. No, no es así. Fue exactamente, nos escogió porque nosotros éramos malos. La razón de nosotros estar en Dios, la razón no está en nosotros, sino en Dios. Y si yo digo que yo soy gobernado por Él, que quiero ser lleno de la plenitud de Dios, yo debo comenzar a hacer las cosas que agraden a mi Señor. Y dejar de creerme lo que yo no soy. La Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y no dejarme gobernar por la avaricia, por ese deseo desmedido de tener, de querer y de querer a cualquier costo, sacrificando el tiempo de oración, sacrificando el tiempo del culto, sacrificando el tiempo de la lectura bíblica, sacrificándolo y delegando a un segundo plano las cosas que deberían estar en primer plano. No, yo debo entender que mi vida debe estar basada en los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Y no dejarme gobernar por mis deseos pecaminosos. No caer en el hecho de la indisciplina, por nuestra forma de conducirnos, que nuestra forma de conducirnos a veces dice que somos cualquier cosa menos creyente. ¿Te recuerdan la película aquella, Cristiano? Ahí no vive ningún cristiano. A veces parecemos cualquier cosa menos cristiano.
Y muchas veces nos comportamos como creyentes, pero cuando estamos alrededor de creyentes, estamos juntos con los creyentes, somos creyentes. Pero cuando estamos con inconversos, nos comportamos como inconversos. Y hacemos lo que hacen los cristianos cuando estamos con los cristianos. Y hacemos lo que hacen los inconversos cuando estamos con los inconversos. Y nosotros no estamos engañando a Dios. Aquí no hay un dualismo. Aquí no hay una fuente que emana dos aguas distintas. No, no hay un dualismo. Nosotros o somos cristianos o no somos cristianos. O honramos a Dios o no honramos a Dios. O bendecimos a Dios con nuestra forma de vivir o no lo hacemos, pero no ambas cosas. Y a veces no podemos perdonar. Y no podemos perdonar a veces porque estamos descentralizados, no nos centramos a mirar a Cristo. El escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros tenemos los ojos muchas veces puestos en otras cosas. Y andamos a veces por la vida creyendo que somos lo que realmente no somos. A veces demandando pleitesía, reconocimiento. Y hay quienes se creen que son super saiyajines espirituales. Y nosotros estamos en una comunidad de fe. Y el Señor nos colocó en una comunidad de fe, en una iglesia local, porque nos vamos a necesitar el uno al otro. Porque yo lo voy a edificar a ustedes con mis dones y ustedes me van a edificar a mí con sus dones. Y así de manera mutua vamos a ir creciendo hasta la estatura de un varón perfecto. Nos vamos a necesitar. Somos miembros del mismo cuerpo. Aquí no hay mejor. Aquí hay funciones. Aquí hay roles. Aquí hay hermanos que tienen ministerios diferentes, dones diferentes, pero cada cosa, incluyendo los talentos que el Señor nos ha dado, nos los ha dado para que nosotros podamos edificarnos de manera mutua. Nosotros nos necesitamos. Y eso debe entenderlo una persona que es gobernada por Cristo. Porque una persona que es gobernada por Cristo, cuando tiene dones, cuando tiene talento, en vez de presumir lo que tiene, lo que hace es que se humilla, se siente humilde, porque sabe que lo que tiene, no importa lo que sea, no ha sido por su propio esfuerzo, sino ha sido por la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por Cristo, nosotros aprendemos de Cristo y nosotros nos conducimos conforme a la palabra de Cristo. Y vivimos vida para nosotros agradar ¿a quién? A Cristo. Todos los que son de Cristo son gobernados por Cristo. El que no es gobernado por Cristo no es de Cristo. Suena duro, pero es así. Repito el texto nuevamente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no estoy diciendo, y bueno aclarar esto, yo no estoy diciendo que el cristiano tiene que ser perfecto, porque eso es imposible. Lo que sí yo estoy diciendo es que el cristiano debe ir transformándose y cada día debe ir pareciéndose más y más y más y más a Jesucristo. Que el cristiano debe procurar imitar a su Salvador y que Jesucristo debería ser la razón de ser por la que el cristiano hace las cosas. Que el cristiano debe ser responsable, porque con ser responsable agrada a Dios. Que el cristiano debe vivir de una manera que su vida glorifique a su Señor.
que el cristiano, el creyente de la iglesia local, en el caso de nosotros, de la iglesia bautista del Mesías, debemos entender que nosotros honramos a Dios cuando nosotros decimos como iglesia, nos vamos a reunir el domingo a las 10 de la mañana a hacer el servicio, y que usted venga a las 10 de la mañana, que iniciemos el servicio, porque el servicio no se hace ni para el pastor, ni para los diáconos, ni para los líderes. El servicio se hace para Dios y su gloria. Nosotros deberíamos vivir entonces de manera que nosotros glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Someternos a Cristo. Vivir conforme a su palabra. Vivir una vida de oración. Y reitero, aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Hay iglesias locales que no tienen espacio de niños. Hay iglesias que no lo tienen. Y están orando para que el Señor le envíe obreros para abrir un espacio de niños. Hay iglesias que no tienen espacio de mujeres, ni espacio de hombres. Nosotros lo tenemos y lo estamos aprovechando. ¿Quiénes son los niños que vienen a la iglesia? Vienen los niños de los hermanos de la iglesia. ¿Quiénes son los que se aprovechan de todo lo que la iglesia hace en torno a los ministerios que nosotros tenemos? ¿O tú simplemente eres un visitante? Hay iglesias que quieren tener espacio de mujeres, que quieren tener espacio de hombres. Nosotros lo tenemos. Por eso que le digo que tenemos que aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Hay iglesias que quieren tener espacios celulares. Y se lo digo yo, que me buscan mucho para hablar de esos temas. Que quieren tener espacios celulares y no lo tienen. Nosotros lo tenemos. Y lo tenemos. Y hay hermanos que no asisten a las células. Pero hay hermanos que vienen de otras iglesias y del interior del país a nuestra iglesia a buscar consejería. Yo voy a hacer tal cosa. ¿Qué dice la Biblia en torno a eso? Necesito un consejo. ¿Y usted? Aprovecha eso. Aprovecha lo que el Señor ha provisto para usted y su crecimiento espiritual. Todo esto al final será para su propio beneficio, para el beneficio suyo, no para el beneficio del Señor, sino para su beneficio. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Hablamos de la plenitud de Dios. Y Pablo dice que él quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios tiene que ver con el dominio de Dios en la vida del creyente, el sometimiento de Dios, del creyente a Dios. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros abrimos un espacio de oración. ¿Quiénes están orando? Yo sé, hermano, quiénes son. Estoy haciendo preguntas retóricas para que usted piense y reflexione. ¿Quiénes están orando? No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para estudiar las escrituras. No tenemos tiempo para venir a la iglesia. ¿Qué está pasando con nosotros? Necesitamos pasión por Cristo. Necesitamos orar para que el Señor nos dé pasión por Él. Porque pareciera como si el mundo está tratando de ahogarnos en las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Nosotros necesitamos entender y colocar el orden de prioridades. Primero Dios. Primero Dios. Y nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual. Si yo no cuido la vida
mi vida espiritual, yo no voy a cuidar la vida espiritual de nadie, porque la Biblia nos dice que yo tengo primero que amarme yo para yo amar a mi prójimo. Primero yo tengo que cuidar mi vida espiritual para yo poder cuidar la vida espiritual de otro. Necesitamos reflexionar y necesitamos meditar en esto. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Es verdad que Cristo es quien nos gobierna? ¿Es verdad eso? Hablemos de tu responsabilidad y las cosas que tú haces. Y cómo tú aprovechas lo que Cristo ha provisto para que tú puedas crecer. Que el Señor nos ayude, hermano, a que nosotros podamos entender lo que estamos diciendo y a que nosotros podamos aplicar eso y a que nosotros podamos ajustar nuestras vidas y podamos entender qué es lo más importante. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a meditar, a rumiar tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Si no hemos hecho como hemos tenido que hacer, perdónanos, Dios. Tú nos conoces, Dios. Y a ti no podemos decirte una cosa por otra, porque tú sabes incluso lo que nosotros vamos a decir antes que lo pensemos. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Señor, a vivir como cristianos para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.